Luego de 35 años de su formación, finalmente Tool debutó en Argentina y en Así Fue, un podcast de Rocktámbulos, analizamos este evento histórico. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rocktámbulos. Esto es Así Fue, nuestra saga dedicada al análisis y al comentario de shows de nuestro interés. Y en el día de hoy tenemos uno muy especial porque después de muchísimo tiempo, Tool debutó en Argentina. Así es, después de casi 35 años desde su formación, la banda compuesta por Maynard James Keenan en voces, Danny Carey en batería, Justin Chancellor en bajo y Adam Jones en guitarra, hizo su primer show en Buenos Aires y lo hizo en el marco del 10º aniversario de Lollapalooza. Así que estamos acá para hablar de Tool. Mi nombre es Roger Proban y estoy acá junto con Manuel Herrera. ¿Cómo andas, Manu? Bien, hermano, bien, bien. Contento de haber sido convocado para tal cual, para este ritual de comentar un poco lo que fue esta experiencia, porque como bien lo dijiste, es algo que estaba siendo bastante esperado, ¿entiendes? De ese tipo de deudas y de sueños que uno tiene por cumplir. En mi caso, Que en algunos eh, casos uno pensaría que no iban a ocurrir. claro, exactamente, en algún momento uno dice, bueno, ¿será que esto ocurre o no ocurre? Y entra esa duda y decir, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, fueron 20 años, pues. Estoy yendo a conciertos desde los 15 y Tool es una banda que yo habré descubierto como a eso de los 11 años, más o menos. Entre los 10 y los 11 años, obviamente me voló la cabeza, fue que lo primero, o sea, obviamente en ese entonces era muy, muy chico, qué sé yo, pues me costó entenderlo, pero mi primera reacción fue, ¿qué es esto? O sea, Sí, es la una verdad que fue, experiencia, no es otra experiencia más. claro, no es otra experiencia más, es decir, ¿qué es esto? Es decir, pero nunca vi un videoclip así, bueno, un montón de cosas que, bueno, total que después lo fui escuchando un poco más, todo, bueno, para cuando yo ya tengo 15 años que empiezo a ir a recitales y empiezo a sentir de bandas de afuera por lo menos, ¿no? Más chico también fui a ver bandas, pero bueno, locales y qué sé yo. Y cuando ya empiezo a ver bandas de afuera y fue como un camino de ida que no ha parado hasta el sol de hoy, o sea, cada vez voy a todo lo que puedo, entonces es como que desde esos 15 años hasta ahora han pasado 20 que yo decía, por Dios, hay algo que tengo pendiente, hay una piedra en el zapato que no necesito sacarme y se llama Tool. Claro, Y bueno, claro. tal como decía, se dio en un contexto bastante polémico para los fans y qué sé yo, de lo que no vale la pena profundizar ahora. Hay No, otro y de podcast que ya hecho, hicimos, claro. y los invito a escuchar el podcast que hicimos en nuestra saga de podcast La culpa es del rock, donde debatimos y analizamos el anuncio de la avenida de Tool en el marco de un festival, de ser su primer show en Argentina y bueno, todo lo que involucraba esa declaración. Lo encuentran en Spotify, La culpa es del rock, y ahí está el podcast de Tool. Finalmente entonces, la banda de Maynard debutó en el país el sábado 22 de marzo, como dije, en el 10º aniversario del Lollapalooza en Argentina, y Tool fue uno de los headliners. Manuel tuvo la fortuna de estar ahí y yo no tuve esa fortuna, pero lo pude ver como muchos otros a través de el streaming de la plataforma Flow, que también tuvo su polémica, por lo menos para algunas personas, me incluyo, de que no fue la transmisión típica de un show, sino que fue algo más ecléctico, pero que tiene un fundamento. Después vamos a estar hablando de eso. Pero me gustaría que me cuentes, que empecemos por tu experiencia, Manu, cómo fue toda la previa del show de Tool ahí en el Lollapalooza.
si estuviste dando vueltas por el festival, cómo te sentiste, cuál fue tu experiencia personal. Bueno, en cuanto a mi experiencia personal, la verdad, tanto como que anduve en el hipódromo desde muy tempranas horas y di vuelta por todo, ahí vi todos los puestos de Merck, ¿cómo es? De comidas, de todas las atracciones que hay en el Lola. La verdad, tengo que ser claro y conciso en esto. No lo viví, no es algo de lo que anduve pendiente. Anduve en otra cosa, me reuní con amigos más temprano, comimos asado, bueno, fue otra cosa. O sea, llegaste para Tool, esa era un poco lo que quería saber. No, ¿O tampoco no? así. Yo te voy a decir que habré llegado al hipódromo aproximadamente entre las 6 menos cuarto y las 6 de la tarde, más o menos. No lo dijimos, perdón, Este, el evento obviamente se realiza como todos los años en el hipódromo de San Isidro. Ahí está, para en el los hipódromo. paracaidistas que puedan estar escuchando este podcast. Exactamente. Hipódromo de San Isidro habremos caído a eso de, sí, más o menos 6 de la tarde, como para redondear un poco la hora. Y nada, o sea, básicamente no da chance de mucho más, sino de acomodarse un poco, de ir también ubicando los lugares clave. Es decir, si alguien se pierde, ya sabe que nos vemos acá. ¿Dónde están los puestos de hidratación? Importantísimo. ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los escenarios? ¿No? Porque a todas estas, eh, en cuanto, digo, ¿no? Volviendo a que es la experiencia personal, bueno, yo debo decir que es la primera vez en los 10 años, en las 10 ediciones que se viene haciendo el festival en Argentina que voy, ¿sí? No, no fui en ningún otro momento. Entonces, yo decía, bueno, acá de novato hay que jugar inteligente y decir, bueno, posibles puntos de encuentro para que si alguien se pierde, los baños, los puestos de hidratación, donde hay comida, donde hay birra, si es que uno se quiere tomar una birra, lo que sea, lo Importante. importante, Las lo prioridades, la importante. birra, sí. Las prioridades y los escenarios, ¿no? Porque estamos hablando de un festival que tiene, si no me equivoco, eran 3 o 4 escenarios. Sí, Entonces algunos decir, por ahí más bueno, pequeños. Hay exactamente. una Entonces, carpa, creo. exactamente. Entonces, como para decir, bueno, ¿a qué vine yo? Yo vine a ver a Tool, sí, ok. Ah, resulta que antes está Sepultura. ¿Por qué no ver a Sepultura? Bueno, y resulta que estaban en un escenario que era al lado del otro. Es decir, escenario alternativo donde tocaba Sepultura y después escenario Samsung prácticamente al lado, a pocos metros, que es donde tocaba Tool. Entonces, bueno, una vez que se ubicó todo eso, bueno, listo. Em, en un momento, bueno, me dispongo, ¿no? A acercarme al escenario alternativo a ver el show de Sepultura. La verdad no lo vi completo. Bueno, tiene que ver con una cuestión de que quise hacerme lugar en el espacio, ¿no? En el escenario de Tool. No podías porque Eh, habían muchos posers. Estaba no, repleto. Repleto de milipilis no, que te decían, no vas a no, pasar. Respetá los rangos. Metalero claro, o sea, sucio. sí, pasa que justamente ya yo a Sepultura tuve la oportunidad de verlos el año pasado, entonces fue como que cuando me di cuenta que el setlist iba a ser prácticamente igual, si no decir el mismo, O una versión de, reducida también. inclusive eso, inclusive una versión reducida porque tocaban solamente 1 hora. Entonces fue que dije, bueno, a ver, voy a ver, sí, pero un ratito. Después me voy a desplazar de a poco hacia el otro escenario porque yo vine a esto. Así Claro, vos que estabas ahí. A lo que yo vine fue a esto. eh, Bien, po. fue a esto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que dije, bueno, creo que ya vi lo que tenía que ver de Sepultura, como para no decir que, ay, ok, listo. Buenísimo igual, la verdad no, nada que decir, son una banda increíble, la rompen, No, suenan además fue el último increíble. show. Realmente fue el último show Lo en que se Argentina. supone que sea el último show en Argentina, exactamente. Así que Rarísimo en el marco de para, Lollapalooza, pero bueno. para los curiosos y los picky, bueno, podría llegar a ser el último show en Argentina. Y digo podría porque se supone que el último era el del año pasado. Pero bueno, en fin. Así que bueno, me fui haciendo lugar en el escenario Samsung donde tocaba Tool. Y de ahí en más fue luchar con la ansiedad y las ganas de que por fin lo que tenía 20 años esperando sucediera. Y más puntual que reloj británico se dio y pues bajaron las luces, empieza el intro del latido del corazón y ahí es donde ya todo ha valido la Hasta pena. ese momento, ¿cómo viste al público? ¿Viste, eran realmente todos fans de Tool? ¿Era una minoría? ¿Viste, obviamente uno no puede saber, pero
por ahí por la vestimenta o porque no tiene la remera de la banda. Dice, uno podría llegar a pensar, ah, bueno, este no es fan, está de curiosa acá. ¿Cómo viste al público, Manu? Bueno, en cuanto a eso, ¿Tenías bueno, ahí el medidor de fanatismo para saber si era poser o fan? Ahí no, el... no, la verdad que son cosas que yo no es que les doy no es que les presto mucha atención. De hecho, cuando decía, no, porque te das cuenta porque no tiene la remera de la banda. A ver, comentario aquí aparte, yo sé que capaz a nadie le interesa, pero comentario aparte, yo soy el que nunca va a ir a ver una banda con una remera de esa banda. Así. Yo no voy a ir a ver a Tool con la remera de Tool. No sé, cosas mías, no sé, algo que no me gusta, pues no acostumbra. No, está En fin, bien, ¿no? Es cosa de claro, cada uno. así que Te eso. preguntaba por una cuestión de que el fan más purista de Tool estaba realmente enojado de que esto ocurra en el marco de Lollapalooza y que van a tocar ante un público que no es propio, van a haber muchos caretas, posers, paracaidistas, lo que sea. Nada, es eso, cómo saber cómo lo viste vos. Sí, sí, tal cual. En eso, ahí sí, ya yendo a eso más puntualmente, sí, un público tal cual lo acabas de decir, muy mixto. La verdad, bastante mixto. O sea, estábamos los que sí seguimos a Tour, los que sí estábamos esperando este momento, y había, como tú dices, paracaidistas, había gente que te dabas cuenta en 2 segundos que nada que ver, que estaban de curioso, de decir, bueno, ya que vine al festival y qué sé yo, bueno, veamos de qué se trata esto, porque a fin de cuentas no es que había poca gente. No, se Y podía eso ver que estaba seguramente, lleno. a eso, seguramente lo apreciaste ahí en el streaming, estaba bastante concurrido, no es aquella cuestión que tú dices, ah, claro, porque esto es como, está bien, sí, en realidad sí, es para una minoría, es para los que gustan de música muy, muy compleja, no para todo el mundo, o sea, sí, Mm. todo bien. Pero entre esos que fuimos a ver a Tool, los paracaidistas, los que dijeron, bueno, ya vine, vamos a ver de qué se trata esto, la verdad que se logró sumar una cantidad de gente importante. De todas formas, apoyo esa curiosidad, me parece bárbaro. Por Digo, por lo supuesto. menos alguien habrá escuchado, hey, Stool es una banda de renombre, yo la verdad iría. Sí, no, A ver. totalmente. Más si Y ya eso pagaste un buen dinero por esa entrada. totalmente. La apoyo, la banco, como dices, sí, sí, banco la curiosidad. Después igual empecé a escuchar comentarios así, justo, ¿no? De gente que te das cuenta que no es del palo todo y decir unos, ah, estuvo copado y otros decir, no me gustó. Bueno. Sí, Ok, es válido. era un riesgo, era válido, o sea, las posibilidades son esas. Bueno, la pasaste bien, no te gustó, te gustó y te hiciste fan. Son muy variadas las En posibilidades. cambio, vos estabas ahí con tu calculadora, tu ajedrez, tu abaco, ahí Ok, viviéndola a full. sí, viviéndola a full, pero ahí es donde digo, ahora que estabas haciendo el chiste, ¿no? Con la calculadora, el abaco y qué sé yo. Que muchos se podrían imaginar porque es una cuestión que yo me canso de verlo en memes, en redes sociales y qué sé yo, de que, ¿cómo es? El meme de que es tipo una foto de una sala de cine y está todo el mundo dormido y dice, adivinen quién tocaba y todo el mundo empieza tú, el Dream Theater. Ok, hermano, yo no puedo decir eso. La gente se copó ok, obviamente la música de ellos es bastante complicada, pero en algún que otro tema donde hay un segmento un poquito más extendido de 4/4, donde la gente puede hacer un poco de agite, el agite estuvo. Y vi focos de pogo muy chiquitos de 3, 4 amigos, qué sé yo, pero estaban ahí agitando. Entonces tú dices, o sea, no es que... O sea, es un chiste lo del ajedrez y el abaco y la Claro, claro. calculadora. Sí hay agite, hermano, solamente que entiéndase que es una banda quizá más de otro corte. Con Eso sí es verdad. diferentes climas. Totalmente. Pasando a la banda, ¿cómo encontraste a los cuatro miembros de Tool? Bueno, mira, en cuanto a eso, partamos del punto de que no son ese tipo de banda o de músicos que quizá reflejan aquella cuestión de estar demasiado entregados a su público, ¿sí? O por lo menos desde la apariencia, si se entiende, ¿no? Lo que quiero decir.
¿Por qué digo esto? Porque son tipos que sí, van a estar entregados a su show, a su música, no necesariamente al público y a estar agitando y haciéndole, ¿me entiendes? Señas a la gente para que salte. No, 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 no. O sea, son tipos que van y tocan lo que tienen que tocar todo. Ahora, dentro de esa cuestión de que ellos van y hacen lo suyo y todo, la están viviendo, la están disfrutando, están teniendo un buen momento. Yo definitivamente puedo decir que sí. Sobre todo lo que es Dani, el baterista. La verdad que Dani es un show dentro del show. Eso después podemos hablar 2 minutos aparte del show de Dani como tal. Y el otro al que vi, la verdad, como que muy, muy copado, muy metido en una energía así bien, bien positiva y bien, la estoy pasando bien, fue a Justin Chancellor, El el bajista. bajista estaba, sí, sí, la verdad que estaba, yo lo vi bastante, bastante copado. Después de Adam, Adam Jones, guitarrista, bueno, un poquito más comedido, qué sé yo. Y después tienes a Maynard, que Maynard está básicamente entre incógnito y más bien oculto dentro del escenario. Está siempre en el punto más oscuro del escenario, donde menos dan las luces y lo más al fondo posible, ¿ves? Entonces, y de hecho, agradezcamos hoy en día que eso es así. En otra época tocaba detrás de una tela, ni lo veía, o sea, veía la silueta. Mirá, eso no lo sabía. Siempre pensé. Ah, no, 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 eso ha cambiado con el tiempo. Pero bueno, en fin. No, y además hay que Entonces, decir que el, el escenario donde tocaron tenía 3 enormes pantallas y claro, en ningún momento enfocaron a la banda, ni a ok, ninguno. ok, Es claro, y todo ya, visuales. claro, exactamente. Y ya sé que ya algo habías adelantado de que, bueno, de que el streaming y la cuestión del show en cuanto a la filmación y qué sé yo, había traído polémica, qué sé yo. Bueno, sí, pasó eso. Yo igual me entero por el que lo vio por streaming. Yo lo estaba viendo en vivo y bueno, X. Y, pero obviamente vi en las pantallas de que justamente en ningún momento enfocaron a los músicos, era todo visuales, como bien lo dice. Ahora, ¿qué pasa? Que es una decisión netamente artística y personal de la banda. Y de hecho eso es algo que entiendo por los comentarios que recibí de gente que vio el streaming, que estaba, por así decirlo, una letra chica, una cláusula que Decía decía eso. que la dirección de cámaras era netamente, ¿cómo es? Potestad del artista. Potestad del artista. ¿Ves? Entonces, si ellos dijeron, no quiero que me enfoque, no quiero esto, que yo lo que quiero es que pases el show de lejos, o sea, que tengas el escenario y que después se vea lo que está en las pantallas, que es todo un juego de visuales. Muy buena, por cierto. Sí, son Eso es lo que va a excelentes. pasar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, yo no digo que esté mal, no digo que esté bien, simplemente es su, digamos, su propuesta, su postura ante cómo quieren ser reflejados en un show en vivo. Y la verdad que eso, guste o no guste, te parezca mejor o peor, es algo que tienes que respetar. Pues, No, y tiene justamente un criterio detrás que es el de exacto. priorizar las visuales y la música Y la y música, no hermano. quién las hace. ¿Quién las Es hace? respetable. Totalmente. Por supuesto. Entonces algo donde yo dije como que bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gustó. Bueno, mala suerte, digamos. Para mí estuvo bien así. Y continuando con lo que fue el show de la banda, ¿qué tal la lista de temas? Porque ese también era un tópico importante para los fanáticos, sabiendo que la banda iba a tocar un set reducido de lo que sería su experiencia en solitario, donde tocan shows de 2 a 3 horas. Acá se sabía que iban a tocar más o menos 1 hora y media. Y claro, las canciones de Tool son largas, por lo cual estaba la incógnita de qué iban a tocar. ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué te pareció el setlist? ¿Dejaron algo que te hubiese gustado que incluyan? Estabas pensando en Fear Inoculum, que fue el último álbum de la banda, editado, si no me equivoco, en 2019, ¿no? Si no me equivoco, 2020. Sí, 2019-2020. De ahí no Bueno, pasa. Así que a eso. digamos que la banda no vino a presentar ese disco porque no vino a presentar nada en especial, simplemente fue No. un tour. ¿Qué era lo que pasaba en tu mente mientras se iban sucediendo las canciones? Bueno, en cuanto a eso, y tienes toda la razón, no vinieron a presentar un disco, ni siquiera el mismo Fear Inoculum, ¿no?
que por más que haya sido el último, no era esa la intención. De hecho, justamente siendo que vinieron en marco de un festival, siendo que era la primera vez que venían no solamente a Argentina, para este lado del mundo, ojo con algo, es un detalle minúsculo y todo, pero no quiero dejar de comentarlo. Tuvimos la fortuna de ser el primer show en Latinoamérica. Que quede claro eso, porque es como Mi país, es mi hermoso, país. claro, es hermoso decir primera vez que vienen para estos lados del sur y el primer show fue acá, hermano, y fue, bueno, X. Entonces, yendo al tema del setlist, sí, la verdad que, a ver, yo como fan y en vista de esto, ¿no? De que es primera vez que vienen, todo, quizás sí esperaba un setlist un poco más variado entre su discografía. ¿Por qué digo un poco más variado dentro de su discografía? Porque, ok, si bien, como ya dijiste, no vinieron a presentar ningún álbum en particular, qué sé yo, lo cierto es que en un set reducido, ¿verdad? De 1 hora y media, qué sé yo, el foco estuvo en los dos últimos discos, en Fear Inoculum y en 10,000 Days. Porque la gran mayoría de las canciones, o digamos, en un show donde hubo 9 canciones, ¿me entiendes? O sea, 5 estuvieron entre esos dos discos. Entonces es como que, ¿me entiendes? No hubo mucho margen para algo fuera de esos discos, ¿sí? Aún así, la verdad yo no sé si es que tengo no sé si es que tengo para criticar o que la elección fue mala, que sé, no. De hecho, voy a decir que mi sorpresa de que hayan arrancado con el batacazo de Stingfish fue brutal. O sea, fue algo que me dejó sentado de culo desde el principio y dije, no puede ser. Es un gran Es un tema gran para inicio, abrir. claro. Es un gran tema y la verdad que sí, para abrir un concierto es como impresionante. Entonces, después obviamente pasaron por, bueno, sí, Fear Inoculum, Invincible, si no me equivoco, fue la que, no sé si fue la última o bueno, pero fue otra que La tocaron anteúltima fue. de Fear Inoculum, claro. Después, bueno, 10,000 Days, pasaron por Jambi, una de las canciones que más me gusta, no de ese disco, de Tool, en general, Rosetta Stone, que es un temazo, o sea, la verdad... No tengo muchas cosas negativas que decir en cuanto a setlist, pero, y vamos al eterno pero, siempre uno se queda con ganas quizá de, bueno, de esa canción que, bueno, qué sé yo. Y bueno, sí, personalmente a mí me hubiese gustado mucho, por ejemplo, Schism, que sé que no la hicieron aquí, pero sí la hicieron en Chile. Sí la hicieron en Colombia, me parece que también. Entonces, como, wow. Ok, ahora, bueno, 46 and 2 me hubiese encantado también, pero bueno, no la tocaron. De hecho, creo que no la han tocado en ninguno de los shows posteriores. Pero, por un lado, digo, bueno, quizá me quedé con ganas de eso, de ese par de temas, o qué sé yo, ok. Pero por otro, ¿sabes que sí banco mucho y que sí digo que qué bueno que está esto? El hecho de que después hayan estado en Colombia, hayan estado en Chile y no hayan repetido los temas o hayan hecho esos pequeños cambios Claro, no que repitieron distinguen los shows. setlist. Eso, que no repitan setlist, que no sea porque no digo que esté mal cuando una banda viene a una región, vamos a seguir acá en el ejemplo de Sudamérica. Cuando una banda viene a Sudamérica y hace, vamos a poner un ejemplo, 6 shows, uno en cada país de los que sea que haya visitado. Y cuando tú te das cuenta que el show fue exactamente el mismo en cada uno de los países, tú dices, bueno, no está mal porque, ok, hicieron uno en cada show, todo, pero ¿y dónde está lo, por así decirlo, dónde está lo especial? ¿Dónde está el condimento de lo que pasó en cada país? Seguramente lo hay, pero desde lo musical y desde el setlist, obviamente no está. No, y además Entonces, la banda tranquilamente puede decirte, pero tenemos todo un juego de luces y las visuales y si cambiamos el setlist tenemos que tener en cuenta esos aspectos y es más complicado. Pero bueno, digamos que ahí es cuando creo que lo visual empieza a atentar contra la música en sí, contra el setlist, con la posibilidad de disfrutar de diferentes canciones y que cada show en lo posible sea único. No, me parece. totalmente, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro,
lo que tú dices de que, bueno, de que si cambiamos el set y nos complicamos así, bueno, ellos tendrán todos los, ¿me entiendes? Por así decirlo, todos los recursos para decir, nos vamos a jugar la gira entre estos 20 temas, por ejemplo, ¿no? Así algunos ni los toquemos. O sea, tenemos estos 20 temas para hacer la gira. Después vamos viendo dónde cambiamos y tienen todo eso, como tú dices, para cambiar y para jugar. Bueno, tendrán su vaina preparada. Por lo Pero menos no fueron como AC/DC, que me acuerdo que durante la gira de Black Eyes hicieron toda una gira mundial tocando el mismo setlist en todas las ciudades del mundo y es como, uff, qué embole por ¿ves? el artista y bueno, creo que algún fanático me va a decir que no, pero a mí me aburriría. Y bueno, era justamente lo que te estaba diciendo, que para mí eso, más allá de que uno se pueda quedar con ganas, seguramente, a ver, así como me quedé yo con ganas y mucha gente con respecto con alguna que otra canción en el setlist que hicieron aquí, el que fue a Chile, ¿verdad? Capaz dice, uy, esta tocaron en Argentina que aquí no, y lo mismo el de Colombia y lo mismo el de cualquier otro país. Entonces es algo que yo digo, bueno, en la variedad está el gusto y quizá es mejor así, le da esa identidad única Y desde... considerando lo ecléctica que es la banda y el aprecio que tiene por los fans, porque buena guita les cobran a sus fans por los shows, uno dice, bueno, no, No me digas. no me des lo mismo. Entiendo, por ejemplo, ya que lo mencionamos, la polémica que hubo cuando hace 2 semanas, 3 semanas tocaron en Punta Cana, en este festival de Tool in the Sun, y tocaron bajo el concepto de 2 noches únicas, 2 setlists, que está bien, no eran Y iguales, no, pero que no repetían lo fue material. tanto. Y en ese, Eso. está bien, cambiaron canciones, no es el mismo setlist, pero ¿cuál fue la trampa? No podían comprar fechas aisladas, tenían que comprar sí o sí el paquete por las 2 noches. Sí, Y sí. Bueno, eso es una tremenda cagada. ahí sí, ahí en ese caso Ahí la bardearon. ahí sí. Bueno, yo personalmente, si me hablas de eso ahora, sí. Si hubiese, o sea, yo siendo uno de los que compró para ese par de noches, qué sé yo, y me como esa sorpresa, quizá no me hubiese gustado, la verdad, porque es como dice, me están obligando a comprar el abono, el acceso para las 2 noches, ofreciéndome una experiencia diferente en cada una, y la verdad quizás se quedaron, no cortos, se quedaron medio mentirosos con la promesa. Ujú. Sí, ahí sí. Pero bueno, ya después, ¿qué pasó después? Bueno, a nadie le dijeron experiencia única Argentina, experiencia única Chile, No, experiencia no, no. única lo que sea. Así que ya está. Y de hecho, Mala bueno, suerte con eso. volvamos al show de Argentina. Ya hablamos de la banda en sí, del público y de la lista de temas. ¿Qué onda el sonido? Porque Lollapalooza tiene su reputación. Imagino que Tool también la tiene. ¿Cómo estuvo ese aspecto del show, Manu? Ajá, para mí sería bastante importante si ahondas, así sea un minuto en eso de el Lollapalooza tiene su reputación, porque yo al ser que no había ido Ah, nunca, bueno, claro. me No, no. gustaría saber eso, ¿no? No, ¿Qué El reputación tiene el Lollapalooza, la verdad Lollapalooza en cuanto que al sonido? el Lola me parece que, bueno, yo tuve la fortuna de ir a 4 Lollapaloozas, tirando hacia los primeros 5 que hicieron. Y siempre para mí gozaron los artistas de muy buen sonido. Tal vez hubo alguna excepción porque, bueno, puede pasar. Pero en general me parece que Lola tiene un estándar y hasta cierto sentido lo debe respetar, porque también uno paga buena plata, no es un show en el Teatro Flores, que siempre parece que le faltan 5 pesos, 5 para el peso, ni el Luna Park, que a veces suena bien y a veces suena mal. No, o sea, es un lugar que tiene una reputación histórica, o sea, es un evento que tiene una reputación histórica y me parece que amerita que lo cumpla y creo yo, en mi experiencia, que siempre han cumplido, o por lo menos a un nivel correcto. Ok, perfecto. Entonces vayamos ahora sí a lo que yo tengo que comentar. Me sirve mucho esto que me acabas de decir, pero bueno, vayamos a lo que yo tengo para comentar. El sonido simplemente me pareció perfecto, Jamón del espectacular. Un medio. jamón del medio, un sonido de 11 puntos, hermano. O sea, la verdad que no tengo ningún tipo de quejas. O sea, fue todo lo que tiene que ser. Fue contundente, fue claro, fue
nítido, llámalo como quieras, dale, divídelo digamos, en las categorías que quieras, en las etiquetas que quieras, todas te van a dar de excelente para arriba. O sea, la verdad que fue increíble. Yo, de hecho, y lo que no solamente yo, sino mucha otra gente también tenía esa, como quien dice, esa reserva, ¿no? Sabiendo, ¿no? De qué va Tool, de su propuesta y qué sé yo, las principales dudas respondían justamente a esto de decir cómo será ver a Tool en un recinto abierto. Claro, ¿no? porque ellos tocan siempre en lugares cerrados. Exactamente, o por lo menos en este contexto, porque bueno, ya en el otro podcast hablamos también de que es una banda que tradicionalmente siempre tocó en Lollapalooza, al menos en sus inicios. Ok, Sí, tiene su pero historia con el tiene su historia, festival. ok, pero al sol de hoy, ¿verdad? Al sol de hoy, Tool es una banda así de mucho tocar en festivales, qué sé yo, quizá no, pero bueno, el hecho es que se da en este contexto en el que dices, bueno, vamos a tener un show de Tool al aire libre, qué sé yo, y tienes esa reserva y la verdad es que ya no, nos calla en la boca, hermano, o sea, sonó espectacularmente bien. De hecho, la verdad que no sabría decir con precisión, pero me parece que simultáneamente en otro escenario, obviamente lo suficientemente alejado, había una banda tocando en simultáneo, la verdad no me preguntes cuál es, no me preguntes en qué escenario, pero tú puedes creer que yo me di cuenta o que sentí que había tocado, que había alguien más tocando en ese festival en ese momento. No, No. la verdad es que no. Bueno, No. ya que lo mencionás, por un lado me gustaría invitarlos a leer la reseña de este evento, que fue escrita por Frank Hernández. Frank no pudo estar en este podcast, pero ahora en breve va a hacer una participación a través de audios. Y la otra es que, mini spoiler de su reseña, él comenta que en el extremo de donde estaba tocando Tool, estaba haciendo lo suyo La Conga. Banda que no conozco, no sé qué hacen, no me interesa. Pero el punto es que si uno se ubicaba en la periferia del escenario donde estaba tocando Tool, ahí uno sí podía empezar a escuchar algo de lo que estuviera tocando el otro grupo. Pero si lo pensamos 2 segundos, el fan no iba a estar parado ahí. Exactamente, entonces justo es lo que pasó, pues, o sea, yo estaba en mi salsa viendo a Tool y qué sé yo, y si había alguien más tocando, ni me enteré. Y eso ya de por sí es bastante, se valora, ¿no? Se valora esa experiencia de decir, bueno, está bien, estás en un recinto abierto, tienes un escenario al lado, al frente, pero no sé, 50 metros o más alejado y aún así ni te das cuenta. Perfecto. Así que en cuanto a eso también, más allá de todo, creo que habla bien de, justamente, ¿no? De cómo está armado el festival en cuanto a los espacios y qué sé yo, como para darle la mejor experiencia posible al asistente. Y en cuanto a eso, yo la verdad sí tengo más comentarios buenos que malos. La verdad es que sí, tengo muchas cosas buenas para decir y porque tenía mis dudas también en cuanto a eso. Nada, o sea, no deja de ser un festival al que quizá no se amolda a lo que yo consumo, ¿no? Hablar de esta cuestión del formato y ¿cómo es? La modalidad de ventas de entradas casi que un año anticipada, sin saber quién viene. Bueno, un montón de cosas que no vale la pena mencionar, pero es un festival que... Sí, eso vale mencionar que no es propio del Lollapalooza, sino de casi todos los festivales en Estados Unidos, en Europa. Bueno, exacto. Pero bueno, el Lola tiene cierta reputación y la gente que atiende todos los años confían ciegamente y es respetable. Después están los paracaidistas de siempre que les gusta pertenecer, porque el Lola, por lo menos en Argentina, es un evento que te da cierto estatus y va gente con mucha plata y con cierta estética. Allá ellos, pero bueno, nada. Vende las entradas. Sí, totalmente. Entonces, sin dejar, por así decirlo, o sin salir del foco de que quizá no es el tipo de festival que más se amolde a mi gusto, a mí, también por los artistas que propone. Es como que, ¿me entiendes? En 10 ediciones, 10 años, no sé, capaz, en 10 ediciones ha habido 15 artistas que me han podido llamar la atención entre
1.200, ¿me entiendes? Entre 10 años. Sí. Entonces es muy poco. Entonces, más allá de eso, la verdad que sí puedo decir que están bastante bien organizados, ¿no? Bastante bien planeado toda la distribución de espacios para que uno vaya y tenga una experiencia cómoda que de alguna u otra forma justifique la inversión que tú estás haciendo por el dinero que pagaste. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y hablando de comodidad, mencionamos anteriormente el streaming a través de la plataforma de Flow. Y la verdad que se escuchó muy bien. Sí atentaba un poco la cámara tan desde lejos para apreciar a la porción del público que realmente le estaba viviendo, que eran los que estaban más adelante, porque desde atrás se veía un poco planchado y sumado a que no enfocaban nunca a la banda, bajo este criterio que ya explicamos, era como un poco anticlimático y de mi parte como que no lo disfruté muchísimo, no me perdí en la performance de la banda, porque bueno, nada, como que necesitaba estar ahí y no era posible y no me podía acercar al escenario, ni a la banda, ni nada. Entonces fue un poco, desde mi punto de vista, anticlimático, pero así y todo se escuchó bárbaro y se pudo apreciar de una manera muy, muy hermosa las visuales tan espectaculares que tiene la banda acompañando cada una de sus canciones. Y ahora, como anticipé hace un ratito, vamos a escuchar el testimonio de Frank Hernández, quien cubrió para Roctámbulos el primer show de Tool en Argentina. Sepan disculpar algunos ruidos que se escuchan de fondo, pero me parece que todo lo que Frank nos cuenta en este audio es muy interesante. Lo escuchamos y volvemos. ¿Qué onda, chicos? Por acá Frank, ¿cómo están? Bueno, esta vez no pude estar en vivo en el podcast, pero como buen fanático de Tool no podía perderme hacer mis comentarios al respecto. Supongo que ya ustedes habrán hablado de un montón de cosas, pero bueno, en principio, hablando como de contexto, que fue algo que ya mencionamos en un podcast que hicimos hace bastante tiempo, cuando se anunció la venida de Tool al Lollapalooza. El tema contexto acerca del festival, bueno, yo creo que los temores que había acerca de si el show iba a ser malo o no iba a ser tan bueno como generalmente se supone que es, porque nunca lo habíamos visto acá en Sudamérica Tool, por ser en un espacio abierto, por ser además en un festival que no solo es que es espacio abierto, sino que tiene muchas bandas tocando en simultáneo. Entonces, bueno, eso podía afectar. Yo creo, en mi experiencia, no pasó. Por supuesto, yo traté de ubicarme lo más adelante posible, lo más cerca también de los parlantes, para que ningún otro sonido me interrumpiera. De hecho, algo curioso que yo creo que no sé si fue simple casualidad, pero jugó muy a favor del show de Tool en Argentina, fue que ellos tocaron en el escenario secundario y no en el principal. Y esto implica que mientras Tool tocaba, no había nadie tocando en el escenario principal ni tampoco en el escenario alternativo, que son los dos escenarios que tiene más cerca ese segundo escenario. En caso que o sea, es mejor ver un mapa de Lollapalooza para entender mejor, pero lo cierto es que los artistas en el Lolla se van alternando para que los sonidos no se crucen. Entonces, sí ocurre mucho que los artistas que tocan en el escenario principal se les mete el sonido del escenario alternativo porque tocan en simultáneo y están diagonalmente opuestos, por decirlo así. Entonces, si no estás muy cerca, si estás, digamos, a una distancia alejada porque no quieres estar entre la gente que aprieta y quieres estar un poquito más tranquilo, entonces es muy probable que en cualquier momento en que la canción sea lenta, suave o incluso entre temas, escuches la música a todo volumen del escenario alternativo. Entonces a mí me preocupaba que esto pasara con Tool, porque Tool tiene muchas secciones en sus canciones en donde es todo muy suave. Así que por ese lado, yo creo que nos jugó muy en contra, al revés, muy a favor. Muy a favor el hecho de que no tocaron en el escenario principal. Que muchos nos preguntábamos, ¿por qué no ponen a Tool? Qué horror, ¿por qué los ponen en un escenario? O sea, ¿por qué no los ponen a cerrar, por decirlo así? Pero bueno, el que hayan tocado en esa tarima fue bueno porque no tocó más nadie.
al mismo tiempo, al menos cerca. Sí había otro escenario que es el PR, pero ese está mucho más lejos, entonces no es difícil, o sea, tienes que estar muy lejos del escenario para que escuches el sonido del PR, ¿no? Pero en fin, el punto es que en eso, y aquí quiero hablar también del sonido, me parece que el sonido de Lollapalooza, que es algo que normalmente pasa, estuvo muy bueno. Haber visto a Tool con ese sonido, la verdad que yo creo que también ha sido un privilegio, porque ese es otro tema, que hay muy pocos recintos en Argentina con un buen sonido. O sea, uno habla, bueno, de Movistar Arena porque es un lugar nuevo y todos queríamos verlos ahí, pero bueno, al final no se dio por los motivos que sean. Pero imaginemos que metieran a Tool, no sé, el mismo Luna Park, que ya no existe, que lo están remodelando, pero el punto es que en su momento ha tenido muchos problemas con sonido. O sea, yo he ido a shows, incluso fui a shows en el Luna en el que en algún momento dejó de sonar el sonido. O sea, los parlantes se apagaron. Entonces, en fin, este tipo de problemas técnicos ocurren mucho en lugares, y bueno, o sea, que te pase con un show así tan esperado por los fans, obviamente, porque obviamente el fan es el que más espera el show perfecto. Entonces, o sea, yo creo que haberlo visto en un Lola, que obvio tampoco es que es perfecto, porque hasta en los más grandes festivales hemos visto problemas de sonido, porque ha pasado en los Lola que se han apagado los parlantes. Incluso yo estuve en un back en el que se apagaron los parlantes y uno dice, mira, Alemania, y también pasa. Pero bueno, el punto es que en esta ocasión estuvo el sonido, para mi opinión, de 10. Por supuesto, si estaba cerca, lo escuchabas, o sea, te retumbaba el bajo, el bombo en el pecho. Yo me acerqué lo más que pude, estuve bastante cerca, así que lo escuché bastante bien. Igual siempre la recomendación es verlo un poco más lejos para que puedas ver las visuales en todo su esplendor. Entonces, en ese caso también se escuchaba bien. Conozco gente que lo vio desde la altura de la torre de sonido, incluso más atrás, desde donde estaban las grúas de las cámaras, digo, las grúas de filmación, y me dijeron que escucharon perfectamente. Así que por ese aspecto, yo creo que el sonido y el horario en el que tocaron, el escenario que les dieron, y el hecho de que no tocara más nadie con ellos, estuvo muy bien. Y entonces en ese aspecto fue una cosa positiva. O sea, el miedo que teníamos de que saliera mal por ser en un Lola no pasó. Incluso, como nota de color también, fue un poco gracioso y al mismo tiempo triste que los muchachos de Sepultura, que tocaban justo antes, pero en el escenario de al lado, el alternativo que les estoy diciendo, apenas terminaba el show de ellos, comenzaba el de Tool. Pero resulta que la gente, bueno, o sea, todo el que fue a ver a Tool y llegó temprano, se fue a ver a Sepultura, por supuesto. Y resulta que ya cuando faltaban como unos 15 o 20 minutos para que empezara Tool, se empezó a vaciar el show de Sepultura, y honestamente daba como pena, porque bueno, son unas leyendas, se están despidiendo después de 40 años, están tocando por primera vez en Lollapalooza, y bueno, por lo menos esperemos a que terminen, ¿no? Y se despidan. Pero bueno, era evidente que la mayoría estaba ahí, era por Tool. Igual a Sepultura, por suerte, los hemos visto muchas veces en otros recintos, pero bueno, me pareció curioso. Ahí me di cuenta que definitivamente todo el rockero metalero que estaba esa noche ahí había ido, o la mayoría había ido por Tool, porque sí, hubo gente que se quedó, tampoco es que se vació, ¿no? Hubo gente que quedó a ver a Sepultura hasta el final, pero bueno, no fue la mayoría. Así que eso quería comentar con respecto a todo lo que fue el contexto y todo lo que fue el resultado de haber visto entonces a Tool en el Lollapalooza. Para quienes no les gusta el festival, yo creo que no importó mucho, porque la verdad que incluso fue uno de los días en donde menos público hubo, así que estuvo bastante relajado. O sea, podías caminar con tranquilidad por allí, incluso a menos que estuvieses bien adelante, donde la gente empuja y tal, o sea, podías ver el show sin que te tocara nadie un poquito atrás y sin mucho drama. Así que eso también estuvo bueno, al haber sido un espacio tan amplio y tan grande, donde no tienes que, a juro, estar metido entre la muchedumbre en el campo. Obviamente se extrañan unas butacas, un lugar de donde verlo desde arriba, ¿no? Sentado, para los que ya tenemos cierta edad y queremos sentarnos un poquito, porque además Tool tiene partes en las que son bastante lentas, pues, y eso provoca estar relajado. Además, bueno, antes de finalizar mi mini podcast, agrego que el tema del público también fue interesante. O sea, todos queríamos ver cómo iba a responder el público argentino, y yo creo que fue mejor imposible, porque Tool no es una banda
que a pesar de que es metal, no es una banda que se preste mucho como al pogo, porque no es el típico, o sea, en efecto tiene ritmos tan complicados y tan atravesados que no es fácil hacer un pogo, ni siquiera saltar, porque a qué ritmo saltas, a 7x8. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Pero ahí importante que la banda, que todo el tiempo cambia su setlist, en este caso inició con Stinkfist, que es un tema que es bastante de saltar, bastante, o sea, que tiene ese ritmo que se puede saltar, y entonces eso hizo que todo el público desde el principio, al menos todos los que estaban adelante, saltaran al ritmo como estamos acostumbrados a que ocurra en Argentina. Entonces, por lo menos los fans le hicieron saber a Tool que estaban en Argentina, y además corearlo, por supuesto, porque esa melodía de la canción es bastante coreable. Entonces incluso el propio Danny Carey subió un video que después nosotros republicamos en el Instagram de Roctámbulos, en donde se puede ver a la gente saltando y a la gente coreando ese coro de Stinkfest, y él ponía ahí como que gracias Argentina y tal. Pero sí, es algo que es muy del público, y o sea, yo creo que si bien no hubo tanta gente como pensaba, o sea, es decir, yo calculo que habrían unas 10.000 personas, tal vez, porque como les digo, estaba bastante relajado, un poquito hacia atrás, ya ni siquiera te tocabas entre las personas. Ahí también uno dice, bueno, quizá por eso no hicieron un show individual, porque al final no fueron tantos. O sea, no es un artista el que fue a los 3 días del Lola, por ejemplo. Ibas al día siguiente, el domingo, ahí ibas al show de Olivia Rodrigo, que era el headliner principal, y no, o sea, era una marea de gente. Habrían habido, no sé, 70.000 personas ahí. O sea, era imposible acercarse. En el de Tool llegabas tranquilo hasta una zona en donde pudieras ver tranquilo, sin demasiado drama. Entonces ahí te dabas cuenta, no tenemos tanto público, la gente se fue a ver otra cosa, o la gente no vino, qué sé yo. Entonces ahí también, en ese aspecto creo que bueno, el público de Tool en Argentina no es tan masivo, pero al menos respondió y se hizo sentir, se hizo escuchar, se hizo notar. Así que eso hay que resaltarlo bastante. Me pareció interesante el hecho de que la banda haya aceptado que se transmitiera el show, y después, bastante curioso el hecho de que solo hayan permitido pues estas tomas de panorámicas alejadas, en donde no podías ver prácticamente nada de los músicos, sino solo el escenario y las visuales que se proyectan en las pantallas gigantes. Esto, para quienes no sepan, pues es una cuestión que tiene que ver mucho con la banda, porque el grupo apuesta a lo visual desde lo que es ese arte que el mismo Adam Jones hace y que proyectan en las pantallas. Pero ellos, incluso Maynard, por ejemplo, no tiene luces, o sea, que lo enfoquen, o sea, que lo iluminen durante el show así claramente. Él siempre está en la oscuridad, y es algo por lo que también siempre se ha dado a conocer Tool. Él no canta al frente, él está atrás, al lado del baterista. En efecto, él también, cuando el show termina, él se despide rápidamente y se va. Él no se queda saludando mucho. O sea, son los otros tres, o sea, Adam, Justin y Danny, quienes quedan allí un rato saludando y regalando cosas. Pero esto supuestamente tiene que ver con un tema de que él es un tipo introvertido. A él no le agrada mucho esa exposición, y él prefiere estar en las sombras, por decirlo así. De hecho, él prefiere cantar en lo oscuro porque se siente más cómodo. Y ahí entonces también, obvio, el que conoce a Tool sabe con lo que se va a encontrar, sabe que eso es así. Y lo que sí no sabe, porque de nuevo en los comentarios también lo veíamos, era que se pudiese transmitir un show de Tool. Esto yo creo que fue la primera vez que ocurrió, y si no es la primera vez, bueno, sería la segunda, no sé. Pero Tool ni siquiera tiene DVDs o grabaciones de conciertos en vivo. Ellos no hacen nada de eso nunca. O sea, eso también por eso los ha hecho una banda tan de culto, y que los fans matan por verlos, porque es una banda que para poderlos escuchar tienes que ir a verlos. O sea, no hay forma de que voy a poner el DVD live en X lugar. No, existen miles de grabaciones piratas, obviamente bootlegs, de los fanáticos que han ido por su cuenta y con su teléfono o una cámara que pudieron pasar, han filmado desde tiempos inmemoriales, pero no hay algo profesional, algo realmente oficial. Entonces o sea, que haya una transmisión
un profesional con un sonido de consola, y aunque las tomas sean alejadas, igual es oficial, digamos, es bastante histórico. O sea, yo vi, yo vi el show ahí mismo, como les dije, yo intenté acercarme lo más que pude en vivo, pero después cuando llegué a la casa al día siguiente, o sea, puse la transmisión y la he visto un montón de veces, y entonces ahí tengo la otra perspectiva, la de verla desde lejos. Y es bastante complementario, me pareció interesante porque tengo las dos visiones. O sea, uno lo ve desde lejos y está como que, mira, así lo vives desde lejos, bien tranquilo, relajado, en el trance. En cambio que adelante era un caos de gente que saltaba, de gente que cantaba, de gente que estaba entregada en la locura del fanatismo de él. Los tengo acá enfrente, los tengo aquí cerca. Entonces, bueno, eso me pareció interesante, pero bueno, yo invito igual a todos a que lo vean en la transmisión, a los que sean fans, porque obvio que el que no es fan, a lo mejor le va a parecer una mierda. No, pero no se ve nada, porque bueno, estamos muy acostumbrados a ver, o sea, todo, de hecho por eso en las redes sociales es tan exitoso los videos y no tanto los podcasts y los audios, porque la gente prefiere ver un podcast en video, o sea, a eso me refiero, o sea, quieren verte hablar, no quieren escucharte como la radio. Somos todavía pocos los que nos gusta escuchar y ya, pero bueno, el punto acá es que eso está allí para que lo puedan ver, entre comillas, como lo quiere tú, desde lejos, y para que lo puedan escuchar, y eso no va a estar ahí toda la vida, así que yo les recomiendo, porque es por un tiempo limitado que se habilitan esos derechos, entonces yo les recomiendo que si tienen Flow, vayan y lo escuchen. Y también quería comentar entonces cómo vi a la banda, y justamente, o sea, me parece que es increíble que estos señores con 60 años, o sea, el más joven ahí es Justin, tiene 53, pero todos los demás están en 60 o más. Y todavía toquen así. Yo tengo entendido que Tool ni siquiera usa metrónomo. O sea, ellos sí se escuchan, o sea, tienen como sus pistas a veces por ahí, creo. No estoy seguro de esto, pero el punto es que es una banda que no usa un metrónomo para tocar como el disco. De hecho, si uno escucha las canciones, se da cuenta que la canción está más rápida que la original, o está más lenta, o de repente se acelera, o le cambian el tiempo y el ritmo, y esas son cosas que ellos hacen en el momento, que las improvisan, y entonces uno dice, estos tipos son unos genios, o sea, hacen esto tan difícil y lo hacen allí, así como unos amigos que se reunieron en su garaje a tocar, y bueno, dale, como salga, y sale espectacular. Obvio, quizá no es, a lo mejor yo ese, porque he leído comentarios negativos por allí, de gente que dice, ay, no sé qué tanta gran cosa tiene Tool. Porque también pasa que como tiene un hype, como dirían en inglés, o sea, como todo el mundo, ay, Tool es lo máximo, a veces pasa que el que no los conoce espera encontrar una cosa increíble, nunca antes vista y perfecta. Y resulta que no, Tool no es perfecta. Tool, cuando la escuchas en vivo, no es perfecta, incluso improvisan cosas. Entonces ahí te das cuenta de que no es una cosa milimétricamente calculada todo, no, pero sí es difícil igual. Y también eso lo hace que sea distinto, como también, no sé si ya lo mencioné, pero ellos cambian su setlist todas las noches. Y ahí, bueno, entonces hago mención al hecho de que a mí me pareció que el setlist de Argentina estuvo muy bueno, pero para mi gusto le faltaron más temas clásicos. Pero esto es una cuestión que yo siempre tengo con todas las bandas que vienen por primera vez. O sea, yo entiendo que o sea, que en su mayoría los grupos vienen a presentar un disco nuevo o vienen a presentar una gira específica y tocan siempre lo mismo, pero con bandas como Tool que cambian las canciones, que tienen o sea, la intención, pues, o sea, lo hacen a propósito de cambiar los temas. Entonces, ¿por qué no aprovechas? Y ya que nunca has tocado en estos países, ¿por qué no te lanzas una lista de grandes éxitos, de canciones que los fans nunca han escuchado? Porque para un fan que ha visto Tour muchas veces, para un fan de toda la vida, pues en un lugar en donde los ves, siempre va a ser bueno escuchar los temas nuevos, porque obvio, ya has escuchado todos los demás y ahora quiero que me toquen los del disco nuevo, porque nosotros tenemos bandas, o sea, por ejemplo, Roger, me acuerdo, tú siempre te quejas de Anthrax, que pasa toda la vida tocando los mismos temas, o como hacía Kiss, que tocaba toda la vida los mismos temas, y uno dice, bueno, pero ¿por qué no me tocas los del disco nuevo? Siempre lo mismo. Bueno, pero eso es un problema para quienes hemos visto a las bandas muchas veces. Imagínate que alguien que nunca ha visto a Anthrax los vea por primera vez y los tipos no toquen los temas clásicos. Entonces va a salir picado. Entonces, bueno, en este caso es lo mismo que pasa con Tool. Si es la primera vez que vienes, yo hubiese esperado que tuviesen la delicadeza de meternos más clásicos.
Se tocaron 4 temas del Fear Inoculum y 4 temas del 10,000 Days, que igual ese disco sí ya es un clásico de lo viejo, pero lo que quiero decir es que un solo tema de la Anima, un solo tema de Lateralus, oye, que costaba meter al menos 2 o 3 de Anima y de Lateralus, que son como los más famosos y exitosos, y bueno, 1 o 2 de los otros, para mi gusto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lo hicieron en Chile. Entonces digo, ven que sí se puede. Entonces en el Lola de Chile resulta que entonces te meten a Schism, te meten a Anima, te meten a Parábola, que es una canción que, bueno, una de las más famosas que tiene la banda, que hacía 5 años no la tocaban. Y entonces uno dice, pero estos perros a nosotros no nos pudieron tocar, pero ni siquiera una de esas 3, por lo menos una de esas 3. Entonces uno dice, wow, no, ahí quedé picado con Tool y justamente lamento que este año yo no puedo viajar a Chile porque yo normalmente siempre voy a Lola de Chile y este año no pude por cuestiones de país y economía país, no pude viajar, entonces bueno, me tocó verlos acá una sola vez y nada, justo esta vez hicieron esa gracia, pero ni modo, cosas que pasan. Así que esa es mi experiencia con respecto al setlist. Sorry por lo extenso, pero tenía muchas cosas para comentar al respecto y acerca de la banda, como les dije, para mí están increíbles. O sea, yo me imagino cómo serían estos tipos hace 20 años si ahorita están tocando así y tienen 60. Así que bueno, esperemos poder volverlos a ver. Gracias por escuchar y por el tiempo que me dan acá. Nos vemos en una próxima ocasión. Y ahí lo tienen, las palabras de Frank Hernández. Un testimonio un poco largo, no lo voy a negar, pero sumamente interesante. Algo así como un mini podcast dentro de este podcast. Y dicho sea de paso, me parece que el podcast está ya cocinado, pero antes de despedirnos, Manito, ¿tenés algo en el tintero que quieras agregar? Sí, sí, la verdad que puedo agregar ahí como resumen y cierre que fue un día maravilloso, básicamente, ¿no? Porque la verdad que más allá de la cuestión del recital en sí, fue también eh, descubrir esta cuestión, ¿no? Bueno, de qué se trata Lollapalooza, ¿no? Sí. Eh, en mi caso era eso, pues era ir por primera vez al festival. A Coto, por las dudas, creo que quedó más que claro, pero por las dudas, fui solamente el sábado, no tenía acceso de 3 días o acceso para sábado y después uno para el domingo, solamente fui el sábado. Em, pero la verdad que sí, fue un día maravilloso, fue un día en el que justamente me pude juntar con amigos ya de años y compartir toda esta cuestión de decir, estamos todos yendo al ritual, ¿me entiendes? Finalmente, ¿viste? A la misa que tanto esperábamos. Muchos vinieron de lejos, vinieron de Santiago del Estero, de La Pampa, de un montón de lados y no, hermoso. Em, por fin tener esta oportunidad y nada, o sea, en lo que se apagan las luces y sabes que va a empezar y de repente arranca con Stingfish y termina Stingfish y lanzan The Pot, es como, ay no, hermano, o sea, es como, ¿me entiendes? Es como cuando un niño está viendo su Play 6 ahí en sus sueños y de repente la tiene ahí enfrente, es mucho, pues. Y para mí, bueno, si sirve el dato o cuestión, tú dices, bueno, ¿y cuál fue el momento en el que de verdad dijiste, wow, todo ha valido la pena? Estuvo justo a mitad de show cuando hacen Numa, hermano. Ay, no, eso fue, o sea, más allá de que todo el concierto estuvo buenísimo, pero cuando hacen Numa es como, ahí fue donde dije yo, bueno, listo, ha valido todo la pena. eh, Se han alineado los planetas para que todo esto tenga sentido, llámalo como quieras. Sí. Mickey está en su máximo esplendor, o sea, llámalo como quiera, pero fue una experiencia casi rozando en lo religioso y espiritual. Fue hermoso, de verdad que. Alcanzaste el Nirvana. Exactamente, alcancé el Nirvana por lo menos por esa hora y media clavado, ¿eh? Ojo, no, para mí no se quedó, no fue que nos chigüirearon en ese sentido de que hicieron 1 hora 20 y se fueron, no, fue 1 hora y media de show hecha y derecha, em, con un detalle muy importante, la única vez en la que Maynard se dirige al público diciendo gracias por recibirnos y por mostrarnos esta energía, este cariño, vamos a volver. Otra cosa que también ha hecho pagar todo el recital, o sea, increíble.
Estaba bueno, por traer eso a colación. La única, Sí, igual sí. una corrección, él habla al principio del show, saludando, diciendo nice to meet you. Y creo que hace también el cántico este del olé, Ah, el olé, olé. olé, olé, Y claro, sí, después bueno. por todo el show no habla, no dice Por todo el show nada. no habla, sino en ese momento Ni cuando... siquiera, ni siquiera dice gracias o son muy No, gentiles. No, que no está mal, uno diría. no, no, no. Otro artista, incluso los que hablan poco, siempre cuando terminan una canción dicen gracias, gracias. Algo así, o presentan una canción o lo que sea, sin ser demasiado verborrágicos. Acá no habló durante todo el show. Lo segundo y último que dijo fue eso que decís vos. Exactamente, entonces, bueno, eso también hizo estallar de emoción, si te das cuenta, y todo el que tenga la oportunidad de ver la transmisión de Flow, vea cuando dice vamos a volver, cómo estalla en alegría el público de decir, loco, van a volver, dale. Vale mencionar que todavía la pueden escuchar, la transmisión de Flow, está ahí, bueno, valga la redundancia, en Flow sigue ahí disponible. Yo la aproveché, así que nada, métanle porque no sabría hasta cuándo va a estar disponible. Y bueno, por último, y esto ya es algo muy, muy personal, no sé si a otra gente le pasa lo mismo, pero bueno, pasa que yo soy baterista también y tener la oportunidad de haber visto por fin al pulpo de Dani es algo que no tiene precio, hermano. O sea, y lo que decía un poco más adelante, el tipo tocando su instrumento es un show dentro del mismo show de Tool, o sea, y es una experiencia única de verdad ver a ese gran músico y a ese gran baterista tocar es impresionante, de verdad ver no solamente de que es un tipo que es técnicamente brillante, de que no mete nada ni de más ni de menos, de que todo está en su lugar, es una cuestión que tú dices como que la prolijidad, ¿no? En ese sentido de tocar del tipo, sino también ver que lo está disfrutando, ¿entiendes? O sea, que está metido en ese espacio y tiempo y eso es algo que a mí me llama mucho, pues me dice mucho de un artista porque quizá hay otros que o no logran transmitir eso o simplemente Lo viven de otra como manera. que, claro, lo viven de otra manera, entonces tú agarras y dices que no es que esté mal, no es para invalidar cómo se siente cada quien en su experiencia de estar tocando para, bueno, no sé cuánta gente había ahí, 10, 12 mil personas, no lo sé. Pero la verdad que eso, la energía y la cuestión que transmite Dani es increíble, más allá de todo su performance y su técnica y su musicalidad que son simplemente brillantes. Lo mismo para Justin, lo mismo para Adam, lo mismo para Maynard, aunque casi que ni se ve, o sea, se escucha, pero bueno, pero lo de Dani, bueno, vuelvo a lo mismo, quizá por estar en el mismo instrumento, todo es simplemente para mí es otro nivel, otra cosa. Así entonces le damos por finalizado con Moño a este podcast hablando del debut de Tool. Esperamos que la banda no tarde tanto en volver ante la promesa de Maynard, que vuelvan Y ojalá solos. que para allá iba, que sea un show headliner, que sean ellos, un show, ¿cómo es? Un show particular, en algún buen lugar cerrado de la ciudad. Bueno, ya se me ocurren un par, no voy a dar nombres, pero bueno, Sí, que creo que sea en ese otro más, contexto. creo que el nombre más fácil es el del Movistar Arena. Por Ante este supuesto. tipo de espectáculos, de todas formas, que vuelvan y que no tarden tanto. Manu, fue un gusto hablar de esta experiencia que sé que a vos te tocó ahí en tu fibra más emocional, como fan de Tool. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Y nuevamente los invito a seguirnos en las redes y a escuchar este podcast y compartirlo desde nuestras plataformas, que son varias. La principal, obviamente, siempre es Spotify. Así que pueden escucharnos, seguirnos y continuar
en estos podcasts que hacemos con mucho cariño a ustedes. Manu, te mando un abrazo grande, gracias por estar acá. Otro para ti, Roger, gracias por la oportunidad y tal cual de brindar este espacio para comentar esto que tanto movió. Esto fue Así Fue, un podcast de Rocktámbulos. Los dejamos con un poco de Tool debutando en Argentina en el Lollapalooza 2025. Chao.
Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.